Hola amigos, bienvenidos a Podcast de hoy. Hoy les traigo un programa que espero poder realizar de forma más regular, que es una charla entre practicantes de larga experiencia, de larga trayectoria, hablando, intercambiando ideas, historias, siempre relacionadas al karate aplicado, al karate marcial. Espero que les guste. Un abrazo. Ok. Bueno, aquí estamos en el Podcast Doyo. Estoy con el maestro José Navarro Parra, séptimo Dan, desde Sevilla, y con el Shihan Mario Caballero, sexto Dan, desde Gran Canaria, y yo, su servidor, desde Dinamarca, Aarhus, Dinamarca. Eh, la idea es tener un segmento de discusión de todas las diferentes fases del karate, todas las facetas de estudio, de profundización del karate, donde haya un panel con experiencia, de referencia, con quien hablar de distintos temas, y a ver a qué conclusiones podemos llegar. Buenas Genial, tardes. muy buenas tardes para ambos. Gracias, Mario. Pues placer de estar aquí, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, eh, es más que interesante la idea que ha planteado el maestro Garibaldi con respecto a profundizar en temas y a intercambiar ideas, ¿no? Ya que tenemos la fortuna de que el Internet y las nuevas tecnologías nos acercan muchísimo más y muchísimo más rápido de lo que podríamos hacer normalmente por avión. Y más en estas épocas en que estamos todos cumpliendo cuarentena, por lo menos en España. Por lo menos en España. Y sí, yo estoy en contacto con gente a través del podcast Doyo de un montón de lugares y es igual en todo el mundo, ¿no? Acabo de hablar con Colombia, están en la misma situación, hablar con Uruguay en la misma situación, con Chile en la misma situación. Digo, parece que es global, ¿no? Pepe, eh, nosotros hace años que nos conocemos. Eh, Empiezo contigo, porque si no, si tiro nada más que tiro al agua, así a ver, es mejor tener un poquito de horno. ¿Qué opinas tú del karate de las 3K, del Kata Kihon Kumite? Eh, ¿Tienes alguna opinión? Eh, bueno, parece que metodológicamente es lo más adecuado, ¿no? Para un tipo de karate o para una forma de entender el karate desde una perspectiva más global. Eh, a mí, concretamente, en una época me ha servido. Es decir, el trabajo técnico, el trabajo luego de katas y el trabajo de combate se hacía por separado y era como una fase que tenías que pasar, ¿no? Es decir, el kumite era, el Kihon era para perfeccionar la técnica, cada movimiento muy preciso, muy perfecto. La kata era como un nivel más avanzado, ¿no? Donde trabajabas a lo mejor el ritmo, la potencia o la memoria incluso de la escuela. Y el combate era como lo máximo, ¿no? Pero incluso había algún tópico que decía que no podías hacer combate si previamente no practicabas kata y Kihon, ¿no? Sin embargo, a través del tiempo, casi nosotros no hacemos mucho Quijón, tal como se entiende el Quijón que yo aprendí, ¿no? El Quijón más generalizado. Sino que en un momento dado extraemos alguna técnica para trabajar un concepto definido y a través de ese movimiento que está ahí, pues lo que hacemos es trabajar el concepto. No el Quijón como técnica, sino el Quijón como concepto. Luego el kata obviamente la máxima expresión de esos conceptos, pero en forma de coreografías, ¿no? Y, y, y además un trabajo interesante el kata, porque te permite hacer solo, ¿no? Yo que practico varias disciplinas, como tiene karate, ¿no? Y eso limita bastante un trabajo solo. Y el kumite obviamente es necesario, ¿no? Para desarrollar todo el potencial del karate. Mario, ¿tú cómo haces en tu estudio? Yo quizás soy un poco un rara avis dentro del Kyokujin, ¿no? A cómo se está trabajando hoy en día dentro del Kyokujin. Y yo defiendo las 3K.
Yo soy un poco, ya me han catalogado de que yo hago un Kyokujin muy antiguo, de que soy una rémora de otras épocas, ¿no? Porque me gusta practicar el Quijón más tradicional, vamos, que se pueda hacer. La repetición continua. eh, y claro, normalmente otros profesores, otros maestros de Kyokujin, lo que me dicen es que no es bueno, pero no que no sea bueno técnicamente o físicamente, sino que no es bueno porque el alumno se aburre. Ese es el argumento que esgrimen, ¿no? Que no se puede practicar Quijón, que eso aburre a la gente, que si la gente se aburre se marcha del dojo y ya nos vamos a otra línea que es la económica, ¿no? Entonces, eh, pero a mí, o quizás no, nadie es dueño de la verdad, ¿no? Pero como yo entiendo el Quijón, para mí es la base, o sea, no puede venir alguien nuevo a una clase de Kyokujin, que es de lo que yo hablo, que es lo que yo casi conozco. Entonces, no puedo, una persona que acaba de entrar al dojo, no puedo pretender que se ponga a darle puñetazos al saco si no tiene idea, no conoce, no sabe. Y después no me parece correcto no trabajar las posturas, eh, los movimientos, el repetirlos hasta el hartazgo. Mm, el, el tema de los katas, sin duda que es la base también para el excelente trabajo de posiciones, ya que en el Quijón no se trabajan todas las posiciones. Y creo que en los katas se esconde todo, ¿no? Ahí es donde Occidente ha fallado a la hora de leer el karate, donde hemos fallado, me incluyo también como buen occidental. Y el kumite, por supuesto, como decía el maestro Navarro, es la expresión máxima, ¿no? Donde uno puede quemar todas las energías, donde tiene la libertad de sacar todo ese poder. Pero para mí sí es importante el seguir esa línea de las 3K, ¿verdad? Con mayor intensidad o con menor intensidad, pero no dejarla de lado. O sea, para mí el Quijón es la base y la buena base. O sea, es gimnasia, es aeróbico. Para mí, si uno se maneja con libertad dentro del Quijón, hay más de lo que parece, ¿sabes? Desde mi punto de vista, ¿no? Por supuesto. Eh, yo personalmente hice un viaje, ¿no? Porque pasé muchos años haciendo el kata de las 3K, ¿no? Aunque siempre, especialmente cuando empecé a madurar un poquito en mi práctica y hice, eh, más o menos cuando empecé a ver un poquito más que después del Shodan, empecé para mí había como un gran abismo entre Kihon y Kata por un lado y Kumite por el otro, que no había una conexión, no había una conexión técnica entre las disciplinas, ¿no? No había una conexión eh, conceptual tampoco, eran como que eran casi dos disciplinas distintas. Y esa vivencia, esa experiencia fue la que me hizo salir a buscar, porque yo nunca logré eh, visualizar el salto del kata al kumite, al combate de dojo, ¿no? Eh, en las pautas que normalmente se hace, o por lo menos las pautas en las que yo me veía involucrado, ¿no? en Samurai Dojo, en Gotemburgo en aquellos tiempos. Entonces,
para mí había, en el kumite no se utiliza casi el repertorio técnico que se ve en el kata, por ejemplo. Sí, siempre que entendamos kumite como eso de pararse uno frente del otro y intercambiar técnicas, ¿no? Eh, o sea, de forma más o El, menos libre. el Y tema es ese, que normalmente, insisto, yo siempre hablo desde la perspectiva del Kyokushin, no tengo el bagaje que tienes tú o que tiene Navarro de diferentes estilos de repente de karate. Lo mío es Kyokushin y un poquito de Jiu-Jitsu tradicional. Eh, mm, sí recuerdo, por ejemplo, cuando yo comencé con el Kyokushin, que había, no se solía practicar mucho, pero sí se dejaba un poco a veces los cinturones más viejos. Eh, lo que hoy nos llamaríamos algo así como las MMA, ¿sabes? O sea, o el kumite libre. ¿Mm? El kumite dentro del Kyokushin está muy estructurado, está muy deportivizado, entonces se combate también en el dojo con las reglas que se usan en la competición. Entonces, claro, es muy difícil lo que dices tú, trasladar lo que ves, lo que utilizas en el kata a ese comité deportivo, no hay otra forma de llamarlo, Mm. a ese comité deportivo. Es muy complicado de pasarlo porque la deportividad justamente limita el uso de posiciones, de golpeos, de agarres. Nosotros, por ejemplo, tenemos prohibido agarrar. Nosotros no podemos golpear con el puño a la cara, ni con el codo a la cara. Entonces, eso limita a la hora de un combate más real, intentando utilizar lo que sí se usa en los katas. Entonces, ahí, vamos, totalmente de acuerdo contigo también, ¿no? Eh, Hay que encontrar el punto de comunión de las tres, ¿no? O sea, cómo poder hacer para que las tres K puedan conjugarse en una sola. Ese es el gran tema. Pepe, ¿cómo hacen combate Sí, ustedes? sí, bueno, quería matar un poquito antes sobre las 3K y ya Sí, profundizamos un claro, poquito en lo claro. otro. Yo creo que lo que nosotros llamamos el Quijón, las técnicas individuales, tienen su importancia en un team. Es decir, al principio creo que no hay mucha diferencia entre las 3K. Uno hace Quijón para aprender a moverse, hace Kata para aprender otros conceptos y hace Kumite, ¿no? Para aprender karate. El problema es que eso luego se perpetúa en el tiempo. Es decir, eh, eh, una persona que lleva 30 años, creo que no es necesario que esté constantemente con el Quijón repitiéndolo, sino que es como una fase, una etapa. Y también diferenciar, que creo que lo que yo estoy haciendo es lo que es la enseñanza con lo que es la práctica. Entonces, a la hora de enseñar, obviamente, hay unos pasos metodológicos que todos sabemos que funcionan, por lo menos después de tanto tiempo tendríamos que saberlo, ¿no? Esto funciona, esto no, vamos quitando y poniendo. Yo me refiero más a nivel de práctica, a mi práctica personal, ¿no? ¿Qué es el Quijón? ¿Qué son las técnicas básicas o esa primera K en mi karate? Y creo que no es necesario. Es decir, a veces, bueno, un poquito para recordar, pero yo creo que se obtienen los mismos beneficios y más, por supuesto, haciendo kata que contiene Quijón que trabajar específicamente el Quijón, ¿no? Entonces, me refería más desde el punto de vista de practicante que de docente, ¿no? Es buena observación, porque yo estaba hablando desde el punto de vista de la actividad docente, porque yo tampoco jamás entreno Quijón, digo, entreno kata, porque
¿para qué voy a estar deletreando cuando puedo hacer palabras y oraciones? ¿No? O sea, es como estar A, B, C. Digo, no. Es muy buena acotación en ese sentido, Pepe, porque es verdad, digo, después de estar de 30 años de práctica, poco sentido tiene estar deletreando. Pero como yo me refería a una, desde el punto de vista como herramienta pedagógica, por así decirlo, ¿no? En la parte docente. Pero para no perder el hilo, porque yo sé, como tenemos una trayectoria común desde hace 10, 12 años, yo sé que tú también trabajas ejercicios intermedios entre el kata y el kumite, por así decirlo. Por ejemplo, yo te he visto con la pelotita, ¿cómo se llama esta pelota grandota? La feedball. La de... El feedball. Sí, esta es... Ni sé cómo se Sí, llama, esa es una grande de pelota gimnasia, grande ¿no? de goma. Yo es que todo lo que sea redondo le llamo pelota. Sí. Es una pelota grande. Es que el nombre inglés no significa lo mismo, pero en inglés suena diferente. Suena más, no deja de ser una pelota grande. Fútbol. Que se usa también Sí, para bueno, no. yoga y para todo. Exactamente, las mujeres se hacen exactamente. Exactamente. No, pero por ejemplo, yo he intentado desarrollar una metodología que le permita a mis alumnos hacer esa travesía, ¿no? Desde el kata al kumite. Lo que pasa es que hay que entender el kumite de distinta forma. Para mí no hay nada en el kata que me diga que el karate está hecho para hacer un combate. O sea, y cuando digo eso, para mí no hay nada en el kata que me muestre que el karate está pensado en ser un arma, una herramienta para pelearse delante de otra persona y decir, ahora nos vamos a pelear, porque por H o por B, pues no me gusta tu cara o porque, no sé, y pararse delante de otra y tener lo que en inglés le dicen la violencia consensual, o sea, en la que, bueno, ahora sí, ahora nos acordamos, no vamos a pelear. Yo en el registro técnico del kata no veo eso. Yo lo que veo constantemente en el registro técnico es cuando hay violencia no consensual. O sea, que no es que yo me pare enfrente tuyo a pelear, sino que tú me atacas. Entonces... Sí, por eso los katas siempre empiezan con un bloqueo, ¿no? Exactamente, siempre exactamente. Entonces, ya de la base, de partir de que nuestro arte en realidad no está pensado en pararnos uno enfrente del otro e intercambiar técnicas, tipo Shiai, como se usa mucho, como se utilizaba mucho originalmente en Japón, incluso antes del karate, ¿no? Sino que tiene que haber un ataque inicial, una agresión inicial. Entonces yo, por ejemplo, lo que he intentado hacer, una parte es teniendo eso en cuenta, y otra parte teniendo en cuenta que quiero que mis alumnos se acostumbren a utilizar el repertorio técnico del kata, y no el tsuki, keri, uke del kumite, ¿no? Que en el kumite normal hay mai geri, hay mawashi geri, con suerte hay un shiro geri o una cosa así, pero digo... y después hay tsukis, ¿no? Muy difícil ver técnicas circulares de mano en el karate competitivo, todo es a media distancia o a larga distancia. En cambio, el vocabulario técnico del kata es totalmente diferente, es a corta distancia, hay agarres, hay técnicas cortas, circulares. Entonces, lo que he hecho es, en primera instancia, hacer voy a tener que pagar esto, hacer una metodología que he agarrado para cada, lo he hecho con los 5 pinans y con el knife anchi, para cada kata hacer es un ejercicio que nosotros llamamos tegumi, donde agarramos, si piensan que el kata es una línea, ¿no? Que va de A a Z,
y a mitad de camino intentar doblarla sobre sí y hacer un ejercicio de 2 personas, pero utilizando el repertorio técnico del kata, más o menos atenidos también a la estructura técnica del kata. O sea que si en el kata hago Sotouke, Yodanuke, y después hago Tetsu, y después hago... hacer en la misma, más o menos en la misma secuencia, ¿no? Entonces hemos hecho un trabajo básico. La idea la saqué vi un ejercicio que hacían en el Kali Eskrima, Sí. filipino, y ellos hablaban de hacer una pregunta y una respuesta. Entonces, él venía con su técnica, el ataque era siempre una pregunta y la defensa era siempre una respuesta. Entonces, yo hago una pregunta, tú la respondes, después viene tu pregunta, yo la respondo, o sea que... el entonces, encadenar. Exactamente, Hay pero un siempre... estilo chino que se llama Shinji Shuang, que hacen ese trabajo. Ok. Bueno, pero la única, una regla básica para que funcione como ejercicio es que tiene que ser todo siempre gono-sen, o sea, siempre viene un ataque, siempre hay una defensa, después hay un ataque, una defensa. O sea que no es posible, yo por lo menos no he encontrado una manera de hacerlo en formas más avanzadas de utilizar el tiempo, ¿no? Y esa es una de las cosas que hice para que utilicen el repertorio técnico del kata en un contexto donde tienen que pensar en distancia, de tiempo, etcétera, etcétera. Muy básico todavía, pero trabajando en kumite con el repertorio técnico del kata. Y después, para hacerlo más libre, tenemos un ejercicio que realmente no tiene nombre, le decimos 1-2. Y le decimos 1-2 porque es totalmente libre, pero para asegurar que nadie se parta los dientes, o que le partan los dientes, tenemos que hacer series de 2 técnicas, y cuando lo hacemos, decimos 1, 2, como una pequeña advertencia al recipiente. Entonces, Algo así como se hace, por ejemplo, en el kendo, en la competición de kendo. O sea, solo hay, hasta donde yo sé, en mi ignorancia, corríjanme si me equivoco, solo hay 3 ataques a la hora de las competiciones: cabeza, mano, sí. no. El 1-2 es para decir vengo. Ok. Entonces, si yo estuviera, ahora el oyente no nos puede ver, pero tú me puedes ver. Es como que yo fuera y te dijera 1, 2. Ok. Entonces, Vale. Pero sin especificar el ataque en sí. No, el ataque es libre y la defensa es libre. Ok. Pero entonces en su expresión más básica lo hacemos con 2 técnicas, y después cuanto más avanzado le hacemos encadenaciones más largas. Se va sumando. Sí. Y después nosotros tenemos ¿Sí? ejercicios parecidos. Sí, tenemos ejercicios parecidos, pero empezamos por uno, con las piernas. Yo te hago una patada, tú me dejas hacer, yo respondo, pa, y se crea como una especie de ping-pong, ¿no? Pum, pum. Después con 2 técnicas, después con 3, ¿no? Siempre marcando un ritmo, como tú dices, ¿no? Un ritmo determinado, ¿vale? Eso te facilita, lo que se pretende con ese ejercicio es que te facilita como momentos adecuados, ¿no? El posicionamiento, el otro te ataca, te vas colocando ya para hacer una contra, y el otro a la vez se va colocando ya para hacer una contra, ¿no? Es como aprender a posicionarse, ¿no? Y también con técnicas libres, y es un trabajo interesante. Nosotros a eso le llamamos Sanko, ¿no? Combate de estudio. No son ejercicios de transición, que hay muchos, y es curioso cómo funciona, ¿no? Es muy funcional porque le quitas la carga de dramatismo que suele tener un combate para mucha gente, ¿no? Para muchos practicantes, el combate es muy dramático. Es decir, nos alimentamos del concepto deportivo, ¿no? Que tenemos. Vale. Entonces, ese tipo de ejercicio lo que hace es quitar ese aspecto dramático, ¿no? al combate, y permite al otro fluir un poquito más y llegarle una información más que puede regular, digamos, que puede, mientras recibe es muy complicado, ¿no? Pero de esta manera
es bastante interesante por eso, ¿no? Porque se crea como un diálogo entre ambos que permite, bueno, coger experiencia en combate sin necesidad de pegar muy fuerte, de recibir muy fuerte. Entonces, lo que yo escucho decir es que en realidad el karate de las 3K es demasiado limitado. O sea que se necesitan más letras para hacer, Es más amplio. sí, por lo menos para hacer, para rellenar el espacio entre K y K, hacen faltas más letras de la Es bueno como punto de partida, ¿no? O sea, porque yo hablo desde mi perspectiva, ¿no? Si cuando yo llegué el primer día al dojo no hubiese empezado haciendo Quijón, hubiera estado muy perdido. Hubiera estado muy perdido si no hubiera empezado haciendo Quijón. No, por supuesto. Yo veo hoy, por ejemplo, insisto, siempre hablando del Kyokushin, que es lo que yo practico, ¿no? En la mayoría de dojos, el Quijón tradicional de siempre es muy, 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 muy raro de ver. Entonces, como decía el maestro Navarro, o sea, entiendo que para una persona que lleva 30 años, 20 años, 15 años practicando karate, necesite una evolución de ese Quijón. Sí, pero para alguien que está empezando, ese Quijón es, para mí, a mi humilde forma de ver, es muy necesario. Entonces, pero sin embargo, dentro del Kyokushin, por ejemplo, se está dejando de lado y las clases se están convirtiendo en CrossFit vestido de blanco. O sea, vamos a saltar la comba, vamos a pegarle al saco, pero si todavía no sabe pegarle al saco, ¿cómo le va a dar? O sea, lo que vamos a hacer es que se lastime. No le ha pegado nunca un puñetazo a un saco, no entiende la mecánica del golpe. ¿Qué prisa hay? O sea, vamos a enseñarle primero que no, pero es que la gente se aburre. Pues que se aburra. O sea, o quizás, si se aburre, a lo mejor es que esto no es para él. Entonces, totalmente de acuerdo contigo y con el maestro Navarro, de que para alguien que ya tiene un camino andado, el Quijón debe ir un poco más allá. Pero para alguien que está empezando es necesario ese Quijón básico de repetición, utilizando, como tú decías, las letras A, B, C, ¿no? O sea, pues eso, entonces, pero necesito que esa persona que está empezando a aprender o que quiere aprender a escribir, aprenda a hacer una letra A, aprenda a hacer una letra B, aprenda a hacer una letra C, y así sucesivamente. Porque si no es que es kickboxing. Lo siento, sin desmerecer el kickboxing, que exactamente. Que no me crucifiquen. Por si acaso, ¿no? Por si acaso. Por si las moscas. Bueno, muchas gracias. Seguimos de tema entonces. Otro tema a tratar es y ahora, así como me refería a su etapa, a su actividad docente antes, esta vez me refiero a su práctica personal. ¿Cómo encaran ustedes la práctica y el estudio del kata? Digo, para darle un poquito de referencia, cuando yo empecé mi camino, había una forma de hacer el kata. Era la forma estandarizada que venía de Wadokai en Tokio, y esa era la única forma en la que se entrenaba. Y repetíamos esa forma hasta el cansancio. Incluso mi sensei en aquel momento, Shingogami Sensei, que un octavo dan, uno de los historiadores del karate más conocidos en el planeta, él tenía su rutina de hacer 200 katas todos los días. Y siempre era esta forma, la forma estandarizada que venía de Wadokai, desde Japón. Entonces, ¿utilizan ustedes la misma perspectiva, la misma metodología o hacen algo diferente?
Maestro Navarro. Sí. Yo no sé si podría hacerlo de esa manera, tanto como practicante como docente. Para mí el karate, o sea, el kata es algo vivo. No es, no es una coreografía de movimiento que tiene un secreto que tú a base de practicarlo muchas veces se te revela, ¿no? Como si fuera una especie de... Y si vas a la montaña se te revela antes, obviamente, ¿no? Porque parece que el conocimiento y la montaña están relacionados. Entonces, nosotros solemos ser muy creativos. Entonces, como comentaba, trabajamos sobre conceptos, porque el karate al fin y al cabo no dejan de ser principios y conceptos, ¿no? Entonces, depende del kata, pues favorece más unos principios que otros. Obviamente, hay katas de enraizamiento, hay, de fuerza, de velocidad, de movilidad, donde los movimientos técnicos están muy definidos que sirven para el combate, donde otros no se tiene muy claro cuál es la estrategia y hay que descubrirla. Entonces, nosotros en cada repetición intentamos, solemos hacer 3 repeticiones, que creo que esto sí es bastante estándar, esa forma de trabajar. En la primera sería un aspecto visual del kata, o sea, a nivel formal, de cómo hacemos. En el segundo a lo mejor le imprimimos ritmo. En el tercero visualizamos si estamos haciendo combate. Cambiamos incluso la orientación, ¿no? Para la gente que ya sepa el kata, en vez de empezar a un lado, empezamos a otro. Estamos constantemente introduciendo elementos, pero no es que hagamos el kata siempre así de forma caótica, ¿no? O sea, hay una forma correcta de hacerla, que es, el kata siempre tiene que ser bajo una dinámica, y, con su embusen, etcétera, etcétera, todos los principios que tiene que reunir un kata, pero luego trabajamos mucha diversidad, ¿no? O sea, el kata... creo que pocas veces lo hemos trabajado tal como se exige en la escuela, excepto con los maestros japoneses cuando íbamos a los cursos, ¿no? Yo es que como empecé a trabajar con un maestro occidental, además muy creativo en ese aspecto, ¿no? Solamente, y entonces pues, era muy creativo, estaba constantemente creando. Y el kata era muy satisfactorio hacerlo porque el nivel de exigencia era muy alto, porque excedía, digamos, los patrones normales de que es un kata, ¿no? Que es, si quiere ser fuerte, tiene que ser... Sí, ahora. Yo sigo escuchando, maestro, ¿eh? Sí, pero ha dicho que espere un momentito, Jorge. Ah, entonces a él no lo escuché. Ah, vale. Que eso, las catas no eran... mi maestro decía que no era el techo, ¿no? Cualquier trabajo de karate nunca es el techo, sino el suelo donde yo me apoyo, ¿no? Eso es lo que decía a través de los katas, o de cualquier aspecto de karate. Sí, es un tema, es un tema que exige una metamorfosis interna, ¿no? El cambiar la relación y la metodología de trabajo respecto a kata, porque si hay algo que se nos inculca desde el primer día en el dojo, es que el kata es la espina dorsal del karate. Y entonces tenemos una tendencia a deificarlos, a ponerlos arriba de un pedestal y a pensar que hay una forma de kata, ¿no? Yo En, tardé mucho tiempo, ¿sí, Mario? en el Kyokujin, eh, el kata siempre ha sido, eh, tengamos en cuenta que dentro del Kyokujin, de todas las federaciones habidas y por haber, siempre fue, por decirlo así, algo menor, por lo menos a nivel occidental, ¿no? Es decir, no se le daba demasiada importancia. Pensemos que, por ejemplo, dentro del Kyokujin se compite en kata como mucho, hace unos 5 años hay competiciones de kata, antes no existían. O sea, no cabía en la cabeza de nadie que hubiera una competición de kata de Kyokujin. De hecho, las personas que practicaban mucho kata ya se les miraba como, ¿qué está haciendo? ¿Por qué se vuelve loco haciendo katas? O sea,
Lo nuestro es kumite, 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 ¿no? Entonces, eh, como todo en la vida, ¿no? Lo más difícil es encontrar el equilibrio, ni caer hacia un lado ni hacia el otro, sino buscar el punto intermedio. Eh, con respecto a lo que tú decías, de si siempre se practica de la misma manera y tal, lo que decía el maestro Navarro, por ejemplo, a veces se le cambia el ritmo, se le imprime más velocidad, se le pone más fuerza, menos fuerza. Nosotros también lo hacemos. Y yo siempre le digo lo mismo a mis alumnos, ¿no? El kata es cuadriculado, pero nuestra cabeza no. O sea, nuestra cabeza no puede ser cuadriculada. El kata sí es cuadriculado. Entonces, se practican los katas en ura, se empieza desde el final y se va como si fuera eh, la cámara puesta al revés. Eh, se le deben buscar más aspectos, ¿no? Pero como decía también el maestro Navarro, ¿no? O sea, los japoneses no lo ven tan así. O sea, todos esos cambios o variantes no son ellos muy partidarios de esos cambios. Qué bien que dices eso, porque justamente estoy leyendo un libro sobre la historia del karate. Eh, y hay un maestro okinawense que ahora no recuerdo el nombre de quién es. Voy a buscar el libro y voy a poner la fuente, así estamos todos seguros de que es lo que estoy hablando. Pero tenía un comentario que a mí me parece que es tan definitorio. El maestro okinawense decía que el karate japonés se centraba alrededor del kumite y el karate okinawense se centraba alrededor del kata. Eh, y pienso que en gran medida estoy de acuerdo, porque justamente cuando el proceso de introducción del karate de Okinawa en Japón, se desarrollaron un montón de metodologías de kumite, de competencia o de espacios donde medirse con otro, que evidentemente eso no era un requisito o una necesidad en el karate original okinawense. Eh, entonces, y creo que eso ha creado a través de las décadas un sinfín de malentendidos y de metodologías opuestas. Y de ahí la gran diferencia entre que hablábamos anteriormente. De ahí el origen de la gran diferencia entre kata y kumite. Cómo saltar. Es que no están pensados en hacer el salto de esa forma. Sí, para, Entonces, para que coincidan en algún momento. exactamente, porque la expresión que le damos al kumite no es la que está pensada que le demos partiendo del kata. El kata está diseñado para generar otro resultado, ¿no? Por eso, Oyama decía, ¿no? Eh, bueno, o sea, me corrijo, no es que Oyama lo dijera, sino que él fomentaba el concepto, cuando creó el Gyokujin, del Ichigeki, es decir, un golpe, una victoria, aunque era más radical lo que él decía, pero bueno, él decía otra palabrita, pero bueno, vamos a ahorrarnos. Un golpe, una victoria, ¿no? Y el kata básicamente está pensado también para eso, ¿no? O sea, está el concepto del kata, creo no equivocarme, un golpe y aquí se acabó todo. No es lo que, volvemos otra vez a lo que decías tú al principio, Jorge, eh, no voy a combatir contigo, o sea, no voy a pelearme contigo, no, voy a parar esto ya, un Exactamente. golpe y se acabó. Mm. Y ese es el concepto del kata. O sea, hay un bloqueo, un agarre primario, un golpe a continuación y aquí se acabó todo, ya no hay más.
Ese es el concepto. Exactamente. O sea, Iken Itsatsu le llaman los japoneses. Matar de un golpe, ¿no? Sí. básicamente. Exacto. Y es un concepto que viene del budo japonés, no necesariamente del karate okinawense. No, tampoco soy partidario de decir que lo único que sirve es el karate okinawense. Aparte, yo nunca practiqué karate okinawense en mi vida. Mi estilo se llama Wa-Do. Wa, en su connotación primaria, quiere decir japonés. Es como está creado en oposición al karate. Sí, sí. Al karate. Apartado de... Seguro. Pero pienso que de todas maneras hay cosas rescatables en todos los sistemas. Muchas gracias, Sensei. Pasamos al próximo tema. Y mientras hablaban se me ocurrió otro. Eso es lo bueno que tiene tener un espíritu curioso. Sí, porque aparte como ustedes vienen con tantas cosas interesantes, me saltan ideas. Pero vamos a uno escabroso, o que puede ser escabroso. Katas propios. En el caso del Kyokujin, con el permiso del maestro Navarro, perdón. Sí. En el caso del Kyokujin, depende no en todas las federaciones, pero en la gran mayoría, cuando se va a examinar de tercer dan, en algunas federaciones, en muchas, se suele pedir que se haga un kata propio. Ok. ¿Y cuáles son los parámetros que rigen ese kata, esa creación? Absoluta libertad, o sea, créalo, explícalo, tiene que tener un porqué, un sentido, o sea, es una creación propia de la persona que se vaya a examinar. Tú lo estructuras, no hay límite, ¿cómo puedo explicarlo? No hay estas posiciones sí o estas posiciones no, o tiene que ser manos solamente, o con posiciones altas o con posiciones bajas, no puede haber golpes de pierna. No, es absolutamente libre, tú lo creas, tienes que bautizarlo también, darle un nombre, y por supuesto, una vez ejecutado, explicar qué es lo que estoy haciendo. O sea, vamos a decir, demostrar el bunkai de ese kata que se ha creado, ¿no? O sea que vendría a ser una herramienta pedagógica para el desarrollo del practicante. Sí. Además, yo creo que obliga, ¿no?, a alguien que ya tiene un nivel importante, porque es un tercer dan, a otro aspecto que normalmente no se suele trabajar, que esto alguna vez, o sea, en otra charla con Jorge lo habíamos comentado, ¿no?, que es la creación. O sea, normalmente siempre trabajamos con material que ya se nos ha dado, tanto a la hora del entrenamiento físico como a la hora del entrenamiento técnico. Siempre hemos trabajado con cosas que nos ha dado nuestro maestro, o hemos visto en algún cursillo o en algún seminario, pero aquí lo que se pide es que tú, personalmente, tú individualmente, crees, desarrolles, o sea, partas de algo. Sí, perdón. Sí. No, entonces es eso, ¿no? O sea, se pide crear. Muy bien. ¿Y tú, Pepe? Yo es que en mi caso, sí, yo es que lo veo curioso, ¿no? Porque yo el estilo actual que practico, habitualmente es Shitoryu, que ya contiene cientos de kata en sí mismo, ¿no? Sí. Pero yo es que veo necesario la creación de katas propios. O sea, es una necesidad por una simple razón, porque hay katas que son desarrollados, como habéis dicho, por otras personas,
que a lo mejor no se ajustan, no soy capaz de conseguir o de descifrar exactamente lo que quiere decir, ¿no? Entonces, a través del kata personal, yo estoy expresando mi karate, o sea, mi experiencia del karate, no una experiencia ajena, ¿no? Que es lo que siempre se nos exige un poco a través del kata, ¿no? O sea, persona y tú tienes que averiguar lo que esa persona sentía o la experiencia que tuvo o el nivel que tenía. En mi caso yo es que lo veo imprescindible porque al fin y al cabo yo lo que quiero es desarrollar mi karate. O sea, yo no quiero hacer un karate de imitación, ¿no? No quiero hacer un karate incluso de imitación buena, ¿no? Lo que quiero es expresar lo que yo siento en cada momento. Y a veces hay katas que por mucho que la practique, no acaban de coordinarse con eso que yo siento en ese momento, ¿no? Lo que ocurre es que yo no creo katas nuevos para enseñarlos. Es decir, no es con una coreografía habitual, es decir, a la izquierda, a la derecha, hacia adelante, hacia atrás, sino que es que yo me muevo y en ese movimiento introduzco elementos de expresión del kata, ¿no? Y a lo mejor el embusen tradicional, que todos los katas contienen, no es el mismo, sino que es simplemente expresión libre de mi karate actual, ¿no? Y lo veo necesario, ¿no? Y casi de una obligación. En nuestro caso, como no estamos en federaciones, no lo exigen, ¿no? La exigencia es personal, ¿no? Pero todas las federaciones deberían de exigirlo, o sea, a partir de un nivel. Pepe, pero ¿enseñas tú estos katas? Los enseño, no es exactamente no. O sea, lo que es dentro de la metodología de las clases, no. Después a nivel, algún alumno sí que otro, algún alumno directo, que yo veo que tiene cierto nivel de comprensión si lo trabajamos. Pero no porque sean katas super superiores, ni sean katas ocultos, sino porque elijo, quiero decir que no quiero tampoco confundirlo con mi experiencia personal y mi experiencia personal, ¿no? Y entonces sí, lo suelo enseñar, pero en principio, digamos, alumnos un poquito más directos, ¿eh? No algo que mi expectativa es enseñárselo a todo el mundo, obviamente. Bueno, en mi dojo, nosotros, nosotros sí, o sea, lo que pasa es que yo soy de vocación un docente, o sea, trabajo 40 horas semanales como profesor y cuando Y salgo de luego ahí, descanso yo voy al enseñando. dojo a dar clases también. Digo, entonces mi cabeza siempre está en cómo transmitir, en crear metodologías y formas de trabajo que permitan que el alumno avance. Siempre estoy con eso en la cabeza, ¿no? Por supuesto que siempre la base de todo es mi propia práctica, ¿no? Tengo décadas de una práctica casi diaria, pero en mi cabeza metodológica siempre está pensando en el ámbito pedagógico, ¿no? Docente. Entonces, en mi dojo sí, tenemos 4 katas extras que son 3 de ellos son una serie que son un intento de desglosar, de trabajar con principios de un nivel básico a un nivel más avanzado. Y también le llamamos, la serie se llama Gendai Kata. Gendai quiere decir moderno, ¿no? Son katas de ahora, el 1, 2 y 3, y después tenemos uno que lo llamamos Gendai Kata Yu, porque es una pequeña elipse que es una, en vez de, no una elipse, sino es como un infinitum, ¿no? Es una cosa es una forma que no tiene fin, en la que yo creé basada en mi experiencia en el Tai Chi. Y lo hice porque justamente la metodología del Tai Chi muchas veces nos da, como es mucho más pausada y coordina a un nivel más lento, nos permite una conciencia, tener
nuestra conciencia pueda abarcar más información, ¿no? Entonces tenemos esos tres más el Gendai Kata Yu. Y todo salió de la base que un día cuando estaba trabajando con mi sensei, y él trabajaba mucho con karate y trabajaba mucho con tai chi también. Y le digo, y yo no había empezado mi trabajo con tai chi, y él me dijo, lo veo haciendo tai chi, y digo, ¿por qué haces tan lento? Me dice, porque no alcanzo a hacerlo más rápido, tengo tantas cosas en la cabeza que esto es lo más rápido que puedo hacerlo, en el sentido de que los conceptos que él iba trabajando, cada momento estaba lleno de tanta información que él no alcanzaba a procesar la información más rápido que lo que estaba haciendo, ¿no? Y que desde afuera parecía muy lento. Entonces el Tai Chi, esa metodología nos permite trabajar con nuestros conceptos a un nivel más profundo y más lento. Y por eso tenemos eso. Lo que sí me di cuenta, y me hizo pensar mucho en lo que hacemos nosotros hoy, porque hoy no tenemos acceso a los fundadores, a los creadores de los katas, ¿no? Es que nosotros tenemos estos katas en nuestro currículum para hacer exámenes de grado, pasar exámenes de grado hay que mostrarlos, como si fueran cualquier otro kata. Y es que me di cuenta que, como tú, Pepe, lo dices, es un trabajo muy personal. Un kata es un trabajo exclusivamente personal. Entonces nadie lo expresa, ninguno de mis alumnos, ni los que han estado conmigo 20 años, ninguno lo expresa de la forma que yo quiero que sea expresada, porque es mi movimiento el que está encapsulado ahí, ¿no? Porque es tu creación. Exactamente. Porque es tu creación. Exactamente. Entonces hay que aceptar que esas variantes, imagínense lo que estamos haciendo nosotros, la diferencia con lo que hacemos nosotros hoy en relación al creador del kata, con todas estas generaciones de por medio, todos estos cambios sociales, históricos. Digo, no sé si estamos haciendo el mismo kata. Igual estamos haciendo el mismo movimiento, pero habría que ver si la intencionalidad, si la fuerza, si el ritmo, si la velocidad, si el ángulo es el que él pretendía en ese momento. O sea, es muy difícil, ¿no? Pero por eso es como hablábamos también la otra vez, con el tema de ser artista marcial, ¿no? Somos artistas marciales. Tenemos que crear. Si somos artistas, un artista crea. No puede limitarse a copiar. Un artista en algún momento tiene que crear. Evidentemente, cogeremos las enseñanzas que nos van dando para aprender, pero en algún momento hay que crear. Si uno es un artista, tiene que tener un espíritu curioso. Bueno, ya que estamos ahí, empezamos un nuevo tema. Arte marcial. Yo creo que sí. Yo creo que las artes marciales tenemos un problema, ¿no? Perdón. Que yo creo que las artes marciales tenemos un problema, y es que es como si lo tuviéramos que las artes marciales tenemos un problema, y es como si tuviéramos que justificarlo todo. O sea, ser creativo es como casi malo, ¿no? Sin embargo, un pintor, un músico, lo normal es que tenga obras propias, ¿no? Obviamente la raíz se sabe que alguien la ha enseñado. Pepe, déjame pararte. Sí. No te gastes todos los cartuchos que los quiero usar. Déjame introducir el tema. Vale. Me quedo aquí. Bueno, entonces, nuevo tema. Tema artes marciales. Si somos un arte marcial, somos un arte porque tenemos que crear una estética específica, una estética placentera, atractiva, o es otro el concepto de arte marcial. Porque quiero decir también que en el concepto de Budo no existe el concepto arte. No tiene nada, o sea, no hay una connotación de arte en la parte filosófica de la cual partimos. El concepto de arte marcial viene de la traducción a otros idiomas como el español o el inglés, etcétera, etcétera.
pero el budo quiere decir parar la lanza, ¿no? Parar la flecha, me acuerdo. O sea que no hay Detener la danza. seguro, no hay un concepto de arte en el concepto de budo o de karate. Pero ya que estamos en el Y ámbito del arte por marcial, eso, ¿por qué somos un y arte sin, marcial? y sin embargo, los budokas, por decirlo, porque si no vamos a entrar en un juego de palabras que nos vamos aquí a volver locos, que han trascendido, son los que han creado. Quieran reconocerlo, ¿no? O sea, Jigoro Kano creó algo. Oyama creó algo. Y me estoy quedando corto en nombrar, ¿no? Pero Todos a los cuales recordamos el nombre, todos crearon algo. todos crearon algo partiendo de algo y dando su versión, su perspectiva, su forma de entenderlo. Entonces, eh, vamos a nombrar a alguien que ya entra en la mística. Miyamoto Musashi también creó. O sea, y sin embargo es el espadachín más famoso, el más reverenciado, el más idolatrado, vamos, lo conocen tanto en Oriente como en Occidente, no, cualquiera que haya rozado el mundillo de las artes marciales y tal, más que sea le suena el nombre. Y él creó su escuela. O sea, su línea, su forma de entender. No se quedó con la estructura que le dieron cuadriculada y de aquí no me muevo. No, no. O sea, entonces, evidentemente, creamos día a día. O sea, eh, yo hago Kyokujin, mis alumnos hacen Kyokujin, pero yo no quiero que hagan mi Kyokujin. Yo quiero que hagan el suyo propio. O sea, tú tienes que modificarlo, adaptarlo a tus capacidades, a tu largo de brazo, a tu forma de entender la vida. A, tienes que adaptarlo a ti. O sea, tienes que llevarlo a tu terreno y moldearlo y moldearte a ti, a ese sistema arte marcial, ¿no? Como yo lo veo, como yo lo veo. Pepe, ¿qué dices tú? Yo es que creo que es inherente a la práctica. Es decir, cuando tú practicas habitualmente y eres sincero con lo que haces y te gusta, la creación aparece por sí sola. Es decir, no se trata de, venga, vamos a crear porque como somos artistas, no. Yo Sí, no creo sí, que debe de ir tanto por ahí el tema, ¿no? Sino que, ya, por mucho que implique la palabra arte, ¿no? Que también sabemos que es contemporánea, ¿no? Que es una traducción que se hizo a lo occidental y relativamente temprana. Sino que es que cualquier actividad que se haga en la vida, si la haces de verdad, con sentimiento, se va a convertir en un gesto creativo, es necesario y espontáneo, ¿no? O sea, es como quererte quitar decir, no, tú no puedes ser creativo, ¿no? Practicando un arte, eso no tiene ningún sentido. Pero tampoco estás obligado a tener que crear, quiero decir, uno crea No, porque la propia naturaleza o la propia dinámica de la práctica te va llevando a eso. Entonces, creo que no debe de haber conflicto, ¿no? No se trata de crear por crear, pero obviamente la creatividad o la creación tiene que formar parte del budoka, artista pero marcial. tú no ves un Si no, es conflicto, que yo no lo vería como un artista marcial. Dime. pero tú no ves un conflicto en que hay escuelas o doyos o sensei eh, que, que basan toda su vida marcial en mantener, en preservar una forma de expresión que no es la de ellos, sino la de su sensei, la de su maestro, lo más intacta posible, sin interpretación, sin variantes, sin polución externa, por así decirlo. Yo es que creo que yo no entiendo muy bien esa postura. Ya te digo, si tú practicas de forma habitual, vas a tener necesidad. Es más, yo dudo que esas personas no tengan necesidad de crear. Lo que ocurre es que a lo mejor su visión de
de estar ahí, digamos que apostaría a lo mejor más por el estatus que por una realidad que te ofrece el budo, ¿no? Que es la creatividad en este caso, ¿no? Yo, a la gente que conozco que dice que lo que llama tradicional, ¿no? Estos son los... si haces esto es suficiente, no es necesario crear otra cosa, ¿no? Porque a veces se dan discursos como muy coherentes, ¿no? O sea, como en karate todo, ¿no? Lo típico, ¿no? Ya está creado, no es necesario crear nada nuevo. Cuando hablas con ellos realmente no, lo que sienten es otra cosa a lo que hacen, ¿no? Pero eligen esa idea por encima de otra forma de expresión, ¿no? Yo no puedo hablar de que respete eso, yo pienso de que es autolimitarse a sí mismo. O sea, la creación es tan necesaria que si no existe creación no existe evolución, eso es obvio, ¿no? Muchas gracias. Próximo tema. Es que como ustedes, es que es un placer hablar con ustedes, señores. Y Lo entonces mismo digo, ¿eh? cada vez que abren la boca, me sugieren temas. ¿Cómo se define un estilo entonces? Porque si todo ya está inventado, si los maestros eran perfectos, y todos crearon algo, ¿cómo definimos sus creaciones? ¿Definimos un estilo por sus técnicas, por sus conceptos, por sus metodologías? ¿Cómo lo definimos? Yo en mi caso, como comenté antes, yo es que creo que el estilo es el suelo, no es el techo. Entonces los estilos, como cualquier cosa, tiene una raíz, donde tiene unas características, una forma de hacer, una forma de interpretar el maestro creador, pero porque se adaptaba, ¿no? a su forma de entender el karate. Pero no creo que cada persona tenga que hacer el mismo karate, la misma forma de expresión, ¿no? Entonces, no tengo muy claro qué es el estilo, sinceramente. Es una forma de expresión externa, técnica, es una forma de pensamiento. Yo creo que va más por ahí, ¿eh? Más que tú comulgas con una idea que con una forma o una expresión externa, ¿no? Creo que definiría yo el estilo más bien por esa línea. Eh, Totalmente de acuerdo con el maestro Navarro. Tú preguntabas ahora, ¿no? O sea, ¿qué es lo que define un estilo? La técnica, la fuerza, el concepto. Es más o menos como preguntarte qué es lo que hace que Jorge sea Jorge. Lo que vivió, lo que vive, lo que comió, lo que durmió, lo que leyó, todo hace a Jorge. Todo lo que ha pasado desde el minuto uno de tu vida hasta ahora es lo que te ha hecho ser quien eres. Pues con un estilo es más o menos lo mismo, o sea, es el conjunto de cosas y, como decía el maestro Navarro, o sea, comulgas o no comulgas con esa forma de entrenar, entender, practicar, ¿sabes? O sea, no hay, no hay una cosa que defina un estilo, es todo. Estoy completamente de acuerdo, pero tenemos un problema en ese sentido. Si definimos un estilo de esa forma, es que Mabuni Sensei ya no está entre nosotros, o Yama Sensei ya no está entre nosotros, Otsuka Sensei ya no está entre nosotros. Entonces, lo único que tenemos es lo poquito que hayan podido dejar por escrito, más un cuerpo técnico eh, que viene que nos llega a través del tiempo, ¿no? Eh, ¿Por qué propongo yo esta pregunta? Es porque como veníamos de hablar de la creatividad y de la metodología y la creación de metodologías para llegar a un resultado, a mí me ha pasado varias veces que me dicen, pero ¿tú de qué estilo sos? Ah, yo soy del Vado Río. Pero eso que estás haciendo no es Vado Río. Eso es
Tui Shou de Tai Chi, por ejemplo. Y entonces yo pregunto, ¿por qué no es Badu Ryu? No, porque eso en el Badu Ryu no existe, Otsuka no lo creó, y no, para ser Badu Ryu tenés que hacer los 9 katas básicos de Badu Ryu, los 10 Yakusoku Kumite del Badu Ryu y el Kihon del Badu Ryu. Todo lo que hagas por afuera de eso no es Badu Ryu. Y entonces para mí es una visión muy limitada de lo que es una escuela, porque para mí, si trabajo con los conceptos, más allá de que la expresión técnica sea diferente, lo que debería definir a una escuela, un estilo, un Ryu, es no solamente sus metodologías, pero también el cuerpo conceptual, ¿no? La masa conceptual que tiene en su ADN y que después le permitiría adaptarse a cualquier cosa, pero si nos definimos como por nuestras técnicas, ¿qué pasa si estamos en un contexto o una situación para el cual no tenemos una solución o una respuesta técnica? Perderíamos, pero si tenemos una respuesta conceptual, la técnica parte del concepto, entonces seríamos siempre libres. Y creo que es un balance, porque tampoco es viva la jauja, cualquiera haga lo que quiera, porque requiere de un mínimo de comprensión entonces, yo siempre intento intercambiar con otros budokas, con otros karatecas, y yo no creo gran cosa de mí mismo, incluso no puedo dar un paso sin sentir que hago un error técnico, ¿no? O que me falta adhesión al principio con el que estaba trabajando. Pero sí me doy un puntito, y el puntito que me doy es que soy coherente. Yo sé lo que hago, cómo lo hago y por qué lo hago. Que es lo que es la base mía. O sea, yo siempre cuando hago algo sé por qué lo estoy haciendo y con qué función y con qué fin lo estoy haciendo. Lo que sí varía es si lo hago mejor o peor, ¿no? Como el Soktogeri de hoy que puse en Instagram, ¿no? Que para mí era horrendo, pero bueno, uno hace lo que tiene. No, estaba bien, estaba bien. Muy bien. Entonces, ¿cómo definimos un estilo? ¿No? En el sentido de que, porque yo lo que veo, muchas veces cuando veo, por ejemplo, ahora vengo trabajando con Navarro Sensei hace mucho tiempo, y esta historia siempre la repito, la debo haber contado. Yo estoy medio viejo, entonces ya empiezo a repetir las historias, pero a mí yo a Navarro Sensei lo conocí por YouTube, porque yo tenía una idea, un concepto, yo buscaba alguien que pudiera ser uno con sus sables. Yo quería entrenar armas, quería entrenar Kenjutsu, y buscaba a alguien que pudiera manejar la espada de forma natural, ¿no? Que no hubiera esa pausa técnica, ese ritualismo como instrucción, pero que hubiera una relación natural con el arma. Y encontré 2 personas en todo el YouTube, estuve como 6 meses buscando, encontré 2 personas. Encontré si mal no recuerdo, se llama Kuroda Sensei, y encontré a Pepe, a José Navarro Sensei. Y de ahí, bueno, ahí lo contacté y me lo traje para Dinamarca, y ahí empezó. El otro día Pepe puso el primer video que grabamos en el campamento de verano aquí en Dinamarca, no me acuerdo en qué año ya era, en el 2010, una cosa así. Sí, hace mucho, no, antes incluso. Por eso. Y bueno, y entonces, al punto que yo quiero llegar es que lo que yo vi en esa práctica era una práctica no limitada por la forma y la estética y la técnica que una escuela en particular podía tener, sino que tenía, lo que yo veía en esa práctica, y es lo que aspiro también en mi karate, es haber una forma que es libre personal, ¿no? Que la escuela sirva como plataforma de crecimiento, y no como, ¿cómo se le llaman esas camisas para los locos? Para que uno no Camisa de fuerza. Camisa de fuerza, exactamente, ¿no?
siempre aceptando y teniendo en cuenta de que hay una gran masa de seres humanos que necesitan un contexto limitado y donde ellos están satisfechos recibiendo, nutriéndose de estar ahí dentro y que es perfectamente aceptable y loable, ¿no? Digo, pero pienso que cada generación tiene la responsabilidad de hacerse cargo de su generación, del carácter de su generación. Alguien en esta generación tiene que dar el paso y decir, bueno, vamos arriba. Y nadie viene y te da el certificado y te dice, usted es maestro, usted puede crear un kata, o usted puede hacer un estilo. Ya no digo que tengamos que crear estilos, para mí, digo, los estilos ya están y son una base suficiente como para crear de todo. Pero lo que sí necesitamos es crear metodologías, crear metodologías de trabajo, herramientas Ampliar pedagógicas. conceptos, cambiar conceptos. Exactamente. Yo creo que el tema pasa sobre todo por ahí, ¿no? Por los conceptos que uno tenga. O sea, si nos quedamos, quizás, si nos limitamos a nosotros mismos, vamos a quedar muy cortos en la tirada. Entonces, aprender, tener la mente abierta a la hora de ver cosas nuevas, porque si el estilo, quizás lo más acertado sea decir que los conceptos son los que van a hacer un estilo. Pero esos conceptos pueden cambiar, pueden ser Exactamente. amplios. O sea, no hay que estar, como dices tú, ¿sabes? Con la camisa de fuerza, no hay que estar encorsetado a la hora de eso, ¿no? Porque, o sea, volvemos otra vez a lo mismo. Si los creadores de los estilos que los tres practicamos se hubieran quedado simplemente con lo que se les enseñó, pues esta conversación no estaría existiendo. No, incluso tú pusiste el otro día en YouTube, en Facebook, pusiste un video de Oyama Sensei haciendo un kata. Exacto, exacto. Y No tiene nada que ver con lo que se hace hoy. no, Palabra claro. palabra de honor que no tiene nada que ver. Y aparte, no, mi primer pensamiento fue, ¿qué puntaje le darían a Oyama Sensei hoy si él entrara a una competencia de kata? Cero. Cero. O sea, Cero. cero. De verdad, o sea, si hiciera, o sea, si pusieran ese vídeo y pusieran los árbitros con los conceptos que se manejan hoy, le darían cero. Rotundo, rotundo. Y creo que eso se puede decir sobre todos nuestros maestros, ¿no? Que no tendrían una carrera competitiva muy, muy exitosa. Claro, con los parámetros que se manejan hoy día, cero, cero, cero absoluto. Y Cero absoluto. entonces, ¿quién es? Eso dice mucho o de nuestros maestros o de la etapa competitiva, ¿no? Incluso para profundizar un poquito más en este tema, hace un par de meses, ¿cuándo estuve yo en Sevilla la última vez, Pepe? Fue en diciembre, ¿no? No, fue ahora, en este En año. enero, ¿no? Sí, a principios Sí, en enero o febrero de estuve ahí. enero, sí. Sí. Y trabajamos en conjunto. No, en febrero no. Ya estábamos casi confinados. Sí, 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 por ahí, por esa fecha. justito Febrero, sí, antes de febrero. llegué, De la justito antes de la cuarentena. cuarentena, sí. Pero Un poquito antes, sí. trabajamos kata, incluso trabajamos el mismo kata desde distintas perspectivas, ¿no? Buscando distintas sensaciones, emociones o características de la técnica. Que son cuestiones que no vienen dentro de la definición técnico metodológico de nuestros respectivos sistemas. Entonces, ¿qué es? No estamos haciendo digo, ¿cómo definimos lo que hicimos, no?
Pienso que a veces hay que romper la forma para crear o para profundizar en lo que se hace, ¿no? Pero, maestros, ya estamos por la 1:30. Tenemos que volver a hacerlo. Capaz que si nos podemos juntar nuevamente en 2 semanas o algo así. Sí, me apunto. Porque ahora estoy jugando con la idea. Esto fue una idea. Ha resultado Un tan bueno. calentamiento. No, pero mientras lo hacemos, me parece que el intercambio es tan bueno que tengo ganas de soltarlo como un episodio por separado, en vez de intercalarlo entre diferentes episodios, hacer un episodio con esto. Y bueno, lo podemos hacer algo regular, de vez en cuando juntarnos y soltarlo así como un episodio entero, porque ha pasado 10.000 cosas de interés. Desde ya, muchas gracias. Seguimos en el podcast Doyo. Y bueno, espero que no hayamos molestado a nadie y que hayamos inspirado a alguien.